Buenos días amigos. Hoy es martes 20 de agosto de 1919. En el día de hoy tuvimos el honor de estar en un programa de televisión que se llama Buenos Días Miami, que conducen nuestros grandes amigos Tomás García Fusté, su esposa Yurina y su hija, que es una estrella de televisión, Laura, muy buena conductora, además de una muchacha bella, de verdad. Entonces nosotros tocamos allí dos segmentos importantes en el día de hoy y mi intención es darlos a conocer tal vez mejor por este medio, como una especie de resumen para aquellos que no pudieron ver el programa del día de hoy en televisión a las 8 de la mañana por América TV. De manera que vamos a repetirlo, vamos a hacer un resumen hoy, ¿no? Un breve resumen. Señores, realmente ¿qué es lo que sucede? Vamos a hablar primero de lo que es el mercado negro en Cuba. El mercado negro en Cuba, señores, siempre ha existido desde épocas inmemoriales. Es una característica del régimen comunista en Venezuela, que simplemente existe, se maneja a niveles estatales y privados. Los estatales sabemos que se revenden la mayoría de los insumos que se distribuyen en Cuba. Por ejemplo, aquellos que venden pizza, los ingredientes de la pizza que le surten a los negocios en Cuba, pues simplemente más de la mitad se los revenden a una especie de, vamos a decirlo así, de personas, empresarios, digamos, que no se les puede llamar empresarios, pero una especie de personas que hacen negocios en sus casas y se dedican a fabricar pizza para revenderla a la población. Desde luego, esos insumos que se le venden a esos fabricantes caseros, se lo venden a precios exorbitantes. Ellos a su vez pues, surten a la población de esa manera. Y esto apenas es un ejemplo de cómo funciona lo que es la parte de la estafa estatal. Desde luego, muchas veces están involucrados en este tipo de estafa las mismas personas del gobierno. Están involucrados inclusive los contadores, los que hacen la contabilidad, valga la redundancia, pues la hacen burlando lo que son, digamos, las entregas, los despachos estatales, ¿no? De manera que esto, así como funciona la estafa, ¿no? Entonces estos intermediarios que despachan a la población y que hace que la economía siga funcionando y es el principal motor de la economía comunista en Cuba, digamos el mercado negro, pues el principal motor son esos intermediarios. En Venezuela también existen estos intermediarios. En Venezuela estos intermediarios se les llama bachaqueros. Bachaqueros es una especie de hormiga grande que se conoce en Venezuela con el nombre de bachaco. Y esos bachacos son muy trabajadores. En Venezuela sucede lo mismo, pues el Estado, los militares les surten mercancía a estos bachaqueros y los bachaqueros las revenden, le dan su porcentaje a ellos y los que pagan son los pobres consumidores venezolanos que simplemente no les alcanza el sueldo para vivir. Y eso es lo que está sucediendo, ¿no? Y así que sigue funcionando en Venezuela lo que son los famosos bachaqueros. Pero vamos al mercado negro en Cuba. Señores, la parte privada de lo que es el mercado negro en Cuba es la parte de las mulas. ¿Cuáles son las mulas? Pues las personas que viven aquí en el exilio, que surten, mandan mercaderías a Cuba y esas mercaderías pues son revendidas a precios altísimos a la población, ¿no? Digamos, se calcula que hay personas, hay negociantes, vamos a decirlo así, en Cuba, que tienen el negocio de que pagan unos 20 o 30 pasajes de avión a Cuba a personas que se dedican a llevarle mercancías. Ellos le pagan el pasaje siempre y cuando lleven la mercancía para que la puedan revender ahí en Cuba, ¿no? Y así que funciona la economía de la parte estatal y de la parte privada. Y se sigue surtiendo evidentemente de Estados Unidos en primer lugar, que es al imperio que tanto odian ellos, que tanto odian los comunistas. Lo que es aquí el imperialismo, como dicen ellos, son los que lo surten a ellos, porque es que la economía de ellos no funciona, ni nunca ha funcionado, ni funcionará, porque no tiene sentido lo que es la economía comunista. Y así que están funcionando y seguirán funcionando. Los cruceros que llegaban a Cuba, que ahora fueron recientemente suspendidos, porque el gobierno los estaba manejando a su antojo, pues entonces simplemente ese tipo de turistas, miles de turistas que llegaban a los puertos cubanos, alrededor de ellos se había formado un microcosmos,
una especie de mini mercado donde se negociaban todo tipo de mercancías, las cuales caminaban después en Cuba, ¿no? Entonces simplemente como se acabaron los cruceros a Cuba, pues volvieron ahora a resurgir las famosas mulas que llevan mercaderías a Cuba. Y tú sabes, volvieron a surgir y esa es la forma de mantenerse ellos. Esta es la parte del primer segmento que grabamos hoy en A Buenos Días en Miami a las 8 de la mañana. Y el segundo segmento se llamó lo que es la ley del odio en Venezuela. La ley del odio en Venezuela, señores, simplemente es una ley hecha basada por la dictadura, inclusive desde noviembre del año 2017, y ahora la están tratando de enforzar con todo su peso. Esa ley no es más nada que una institucionalización de la dictadura en Venezuela, porque esa ley lo que pretende es amordazar a todo el mundo, que no haya oposición, porque simplemente la oposición será considerada un delito y la gente, imagínate, van a ir presos por eso, van a desaparecer, una serie de barbaridades que acontecen en Venezuela. Esta ley, por ejemplo, dice que aquellos supervisores de empresas, ¿no?, que no delaten a sus empleados que están haciendo algún tipo de actividades en contra del gobierno, de cualquier tipo, protestas, manifestaciones, o que están llamando a la rebelión o lo que fuera, los supervisores que no delaten a sus empleados serán condenados entre 8 y 10 años de cárcel. Los medios, desde luego, radio y televisión y periódicos que hablen cualquier cosa en contra del gobierno, le puede ser revocada la concesión para operar en Venezuela. Ustedes pueden ver, señores, que esto es una barbaridad. Esto es una ley que es para someter a las personas en Venezuela. Incluso los que publiquen por internet cualquier tipo de llamado, cualquier tipo de situación que sea en contraria al gobierno, pues evidentemente no solamente le quitan la señal, sino que le imponen una multa de 6 cifras que es impagable en este momento en Venezuela, como están los salarios, que son, digamos, menos de $12, digamos, al mes que ganarían las personas en Venezuela, ¿no?, al cambio actual. De manera que esto es una barbaridad, una inflación en Venezuela de más de 1.000.000%, simplemente no se puede vivir. Y más o menos, señores, en esto consistió nuestra entrevista hoy, el segmento hoy, en Buenos Días Miami, por América TV, a las 8 de la mañana. Simplemente esto ha sido un resumen para aquellos que no pudieron ver el programa de hoy. Que tengan buenos días, muchas felicidades.